Bien, Dios les bendiga a mis hermanos en esta oportunidad, a nuestros hermanos que nos están viendo a través del internet y a través de los audios de esta escuela. Estamos, hermanos, iniciando nuestra clase número 4 con el tema las herramientas del profeta. Y antes de dar inicio, yo quisiera que usted hiciera una oración conmigo, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé revelación y que Él hable a nuestras vidas en esta oportunidad. Amén. Bien, con sus ojitos cerrados, hermano, hacemos esta palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, hoy agradecemos, Señor, la oportunidad que tenemos de poder estar reunidos, Padre, como dice tu palabra, Señor, congregados, mi Dios, para no tener por costumbre, Señor, el perder, mi Dios, la comunión. Hoy te rogamos que nos ayudes, hoy te rogamos que nos des entendimiento, que nos des revelación, Padre, que nos des, Señor, la gracia, Padre, de tu Espíritu en nosotros, Señor, para poder recibir tu palabra y para ponerla por obra. Hoy te pedimos que nos des la unción, Padre, para enseñar y nos des la unción para poder aprender. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar, mis amados, con el tema que se llama las herramientas del profeta. Esta es la clase número 4. Amén. Vamos a anotar el tema, las herramientas del profeta. Vamos a ver qué herramientas, hermano, necesita el profeta para poder cumplir con la función que el Señor le ha entregado. Amén. Bien, las herramientas de un profeta son esenciales e indispensables para poder cumplir con su misión. Ahora veremos a través de la palabra las diferentes herramientas que usaron los profetas del Señor para solucionar las dificultades y así manifestar el poder de Dios. Vamos a ver el primer ejemplo en el profeta Moisés. Ponga usted ahí en su libreta el profeta Moisés. Vamos a ver la herramienta, hermanos, de Moisés. Leemos Éxodo capítulo 4, versículo 2. Éxodo capítulo 4, versículo 2. Le voy a dar lectura yo a este verso y dice así. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Cómo dice el texto, mis amados? Que tiene en tu mano. Y él respondió, una vara. Bien, les recuerdo el versículo que estamos leyendo, hermanos, Éxodo capítulo 4, versículo número 2. Y la escritura dice que Dios, hermano, le preguntó a Moisés y le dijo, Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y Moisés le responde, una vara. Diga conmigo, una vara. Una vara. Número 1, escriba conmigo, número 1. A los que nos están viendo a través del internet, escriba por favor, punto número 1. El profeta debe tener conciencia de lo que tiene. Repito, número 1, el profeta debe tener conciencia, hermanos, de lo que tiene. Pregunte usted a su hermano en esta oportunidad y dígale qué es lo que tiene. Pregúntale a tu hermano qué tiene. Lo que tiene. Su hermano le va a decir que tiene sueño, que tiene hambre, que tiene calor, pero menos que tiene vara, ¿verdad? Bien, es importante, mis amados, que nosotros sepamos lo que tenemos. La Biblia dice que Dios le preguntó a Moisés y Moisés, hermano, le dijo, tengo una vara. Amén. Bien, vamos a ver lo que nos dice ahora y quiero que anotemos la cita también. Anotemos la cita y la vamos a leer. Éxodo capítulo 4, versículo 17.
Éxodo 4, versículo 17. Primero le voy a dar lectura yo y después voy a pedir que alguien también le dé lectura. Amén. Bien, Éxodo capítulo 4, versículo 17 dice así: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Repito, Éxodo 4, versículo 17 dice Dios: y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Mira, hermano, qué interesante es que cuando Dios, hermano, entra a nuestras vidas, hermano, nos va a dar siempre un sentido claro de las cosas que tenemos que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, alguien que lea el versículo, mis amados, Éxodo capítulo 4, versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Mire usted, tomarás en tu mano esta vara con la cual, dice Dios, hará señales. Quiero que apunte el punto número 2. Punto número 2. El profeta debe saber para qué es lo que tiene. Número 2, el profeta debe saber para qué es lo que tiene. ¿Estamos ahí? Bien. Dice Dios, hermano, que lo que Moisés tiene comienza, hermano, a recibir un enfoque, un toque, hermano, diferente. Cuando Dios entra a nuestras vidas, definitivamente entra para hacer cambios. Quiero que leamos Éxodo capítulo 4, verso 20. Éxodo capítulo 4, versículo 20. Vamos a leer. Y quiero que usted lea conmigo, voy a darle lectura yo y usted le da continuidad a lo que estamos hablando. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto, y tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Note usted, hermano, este versículo tan importante y tan necesario. Quiero que usted lo lea en voz alta, ahí donde se encuentra a través del internet, y los hermanos que están presentes, quiero que alguien le dé lectura. Éxodo capítulo 4, versículo 20. Dice: así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Mire usted, primero le preguntan a Moisés: Moisés, ¿qué tienes? Moisés dice: tengo una vara. Segundo, Dios le dice a Moisés: Moisés, con esa vara harás señales y milagros. Número 3, ahora le llama la vara de Dios. Dijimos que el punto número 1, el profeta debe saber o debe tener conciencia lo que tiene. Número 2, el profeta debe saber para qué es. Número 3, el profeta debe saber de quién es lo que tiene. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén. Es importante, hermano, que nosotros sepamos estas cosas. Si yo te preguntara, hermano Ricardo, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué me responderías? Si yo te preguntara qué tienes, ¿qué responderías tú? Tienes una vara de Dios. ¿Cuál es tu vara? La autoridad que nos da Él para administrar nuestras familias. La autoridad. Bien, aquí el hermano es uno de los hermanos que nos ayudan para ministrar la música, y el hermano toca la batería.
Vamos a decir que tu vara, hermano, es la batería. Vamos a decir que tu vara, hermano, son los tambores, hermano, son los platillos, hermano, son las baquetas que tienes para poder realizar tu función como vaso o instrumento de Dios. ¿Sí? Ahora, recuerdas que esa vara la usabas en el mundo, ¿verdad que sí? La usabas en el mundo. Y es lo que Moisés también usaba en el mundo, usaba esa vara. Pero cuando Dios viene, hermano, cambian las cosas. Porque le dice Dios, ahora con esa vara vas a hacer señales. Ahora con esa vara vas a hacer prodigios. Ahora, hermano, tú que te encuentras aquí, te voy a tomar como ejemplo, ¿verdad? Para la clase. ¿Está bien? Como ejemplo, hermano, mira, cuando tocas, hermano, la batería, la Biblia dice que cuando, hermano, hay alabanza, Dios se mueve en medio de la alabanza. Que cuando hay adoración, hermano, Dios se mueve en medio de la adoración. Y cuando tocas, hermano, instrumentos, hay una guerra, hay una lucha, hay una batalla. Se está librando una batalla espiritual para poder, hermano, llevar al pueblo a la misma presencia de Dios. Ahora, Dios te habilita para que esa vara la uses para su propósito. Dice, con esa vara hará señales, habrá milagros, habrá prodigios. Bien sabemos, hermano, que la alabanza, hermano, ungida trae liberación, trae sanidad. La alabanza, hermano, en otro nivel, hermano, espiritual, trae, hermano, bendición para nuestras vidas de manera maravillosa. Pero ahora vemos, hermano, en el capítulo 4, verso 20, que se le llama la vara de Dios. Es decir, hermano, que el profeta debe saber que lo que tiene, hermano, proviene de Dios. No es el talento que teníamos antes, hermano, no es que lo heredamos, hermano, de nuestros padres, sino que esto proviene de Dios, es una gracia, una habilitación que hemos recibido de parte de Dios. Amén. La Biblia dice que las dádivas, hermano, y los dones provienen de Dios. ¿Sí? Y nosotros, hermano, entonces entendemos que en el Señor recibimos, hermano, dones y llamamientos. Amén. Pero vayamos un poquito más allá acerca de lo que es, hermano, la representación de la vara. La representación, hermano, de este instrumento que nosotros vemos en la vida de Moisés. Moisés, hermanos, es un pastor de ovejas. Moisés, hermano, tiene una vara, hermano, que con esa vara da corrección. Moisés tiene un cayado, Moisés tiene un saco, hermano, para guardar su onda, sus instrumentos como pastor. Los pastores, hermano, cargaban aceite para ungir las ovejas. Cuando los pastores ungen a las ovejas, hermano, se les quitan las pulgas a las ovejas. Gracias a Dios aquí no hay, gracias a Dios aquí no hay, hermano, ovejas con pulgas, hermano. Así que, mire, hermano, qué interesante es, hermano, las herramientas, hermano, de los pastores, porque nosotros vemos, hermano, al pastor Moisés, escuche, con su vara. Y la vara, hermano, es para, repito, traer corrección. ¿Para qué es la vara, hermano? Para traer corrección. ¿Sí? Cuando traemos, hermano, corrección a las ovejas, escuche, hermano, es un símbolo de autoridad la vara. Amén. Símbolo de autoridad. Se cuenta, hermano, que los pastores de Israel, cuando una de las ovejas, hermano, no entiende y continuamente, hermano, está descarriándose, continuamente está yéndose, hermano, por lugares donde no debe, el pastor hace algo interesante. El pastor va por ella, hermano,
y toma las patas delanteras de aquella oveja y con esa vara quiebra las patas, las rompe. El pastor, hermano, echa sobre sus hombros aquella oveja hasta el día en que sana. Una vez que sana la oveja, hermano, la deposita una vez más con las demás ovejas en el rebaño. Pero resulta que la oveja a veces, hermano, no entiende y quiere volver a salirse del redil, quiere volver a salirse, hermano, del rebaño, quiere volver a tomar, hermano, las veredas. Pero cuando el pastor, hermano, le enseña la vara y le enseña la vara a aquella oveja, la oveja se recuerda que con esa vara le rompieron las patas delanteras. Y entonces la oveja entiende y se regresa y otra vez, hermano, se añade al redil. Entonces, hermano, vemos que la vara, mire, estoy hablando de algo natural, pero que en esa naturalidad, hermano, también podemos ver la autoridad. La vara es símbolo, hermano, de autoridad. Entonces, hermano, una de las cosas que tienen los profetas, hermano, es una autoridad visible. Diga conmigo, una autoridad visible. Uma autoridade visível. Porque cualquier pastor, hermano, que va con su vara, no la puede esconder. ¿Verdad que sí? No puede esconderla. Donde quiera que va, hermano, la vara la lleva, hermano, y es lo mismo con los profetas. Los profetas, hermano, tienen que traer una autoridad visible. Amén. Bien, vamos a ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 9, y nos vamos a brincar al versículo 11. Repito, vamos a ver Hechos, capítulo 13, versículo 9, y nos vamos a brincar al versículo número 11. Amén. Bien, voy a darle primeramente lectura yo y posteriormente usted le da lectura también. Hechos 13, 9 dice así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando sus ojos en él, vamos a leer el versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Vemos aquí a un hombre, hermano, que se opone al trabajo, a la labor que está haciendo el apóstol Pablo. Pero dice que Pablo, hermano, está lleno del Espíritu Santo. Y Pablo, hermano, trae una reprensión sobre la vida, hermano, de este hombre, tanto que el apóstol Pablo ordena que quede ciego, hermano, y el hombre quedó ciego en el momento, porque buscaba quien le ayudara, hermano, a caminar, porque se encontraba sin vista, se encontraba sin visión, hermano. Eso es una autoridad visible. ¿Cuántos dicen amén? Amém. Es una autoridad visible. Vemos a los hombres, hermanos de Dios, que cuando hablan algo, hermano, las cosas se cumplen. ¿Se da cuenta? Esa es autoridad visible. No es, hermano, reprender, no es orar y decir palabras, hermano, y gritar fuerte para que me escuchen, y hermano, y al final no pasa nada. No es eso, sino que verdaderamente tiene que ser visible la autoridad que trae el hombre o la mujer de Dios. ¿Dice amén? Tiene que ser, hermano, visible. Mire, leamos el versículo número 12. Dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó
maravillado en la doctrina del Señor. Hermano, esto significa que los profetas que traen, hermano, autoridad visible, son el instrumento, hermano, para que hombres, hermano, como el procónsul, hermano, se conviertan al Señor y crean en la doctrina. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Yo le pregunto si usted tiene vara. ¿Tiene vara? Y si su vara, hermano, es el instrumento de Dios, entonces usted tiene un don, tiene autoridad, tiene una delegación de Dios para cumplir con una función, con una misión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjese que un día un joven me preguntaba a mí, me decía, hermano, me decía, y yo que no sé predicar, y yo que no sé tocar, y yo que no sé ni danzar, hermano, el muchacho sabía, pero sin embargo se encargaba, hermano, de hacer grabaciones en la iglesia, de hacer, hermano, la publicidad, de hacer todo lo que es, hermano, relacionado con audio, con video dentro de la congregación. Y yo recuerdo que le dije a aquel hombre, a aquel muchacho, le dije, mira muchacho, la computadora que traes es tu vara, porque con la computadora haces todo y estás sirviendo, estás cooperando en el reino del Señor. Y cada uno de nosotros, hermano, tenemos, hermano, algo para servirle a Dios. Y ese algo también, hermano, es autoridad. Ahora, hablando del poder que tienen los profetas, hermano, lo que hablan, hermano, tiene un peso tan tremendo, hermano, que se ve reflejado en lo natural. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Bien, vamos a ver, hermano, el segundo ejemplo. El segundo ejemplo aparece, hermano, el profeta Samuel. El profeta Samuel. Ahorita, hermano, vimos el profeta Moisés, ahora vamos a ver al profeta Samuel. Y quiero que leamos Primera de Samuel 1:24. Primera de Samuel 1:24. Después vamos a leer Primera de Samuel 2:19. Después vamos a leer Primera de Samuel 10:1. Y al final vamos a leer Primera de Samuel 16:13. Vamos a leer cada versículo, hermano, aparte. Bien, el profeta Samuel. Apunte usted el profeta Samuel. Vamos a ver Primera de Samuel 1:24. Dice así: después de que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Repito, Primera de Samuel 1:24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Después leemos Primera de Samuel 2:19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer sacrificio acostumbrado. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 1. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de su pueblo Israel? Ahora leemos Primera de Samuel 16:13.
Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bien, tenemos las citas, hermano Ricardo. ¿Todas las citas? Bien. Quisiera yo que leas conmigo la primera cita que leímos. Vamos a leer la primera cita. Y vamos a ver algunas cosas importantes que las vamos a ir anotando. ¿Cómo dice? Me dice, cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Bien, vamos a anotar, hermano, las herramientas del profeta Samuel. Vamos a anotar, número 1, un novillo de 3 años. Un novillo de 3 años. Número 2, una vasija de vino. Bien, hasta ahí. Hermano, ¿qué tan importante es que los profetas tengan herramientas para poder desempeñar su función? Amén. Bien, ¿qué significa, hermano, qué significa o qué cree usted que representan los 3 becerros? Los 3 becerros, hermano, tenían que ser novillos de 3 años. ¿Qué se imagina usted que representan, hermano, los becerros? Dice que lo llevaron, hermano, con Elí, el sacerdote Elí, y llevaba consigo 3 becerros, y vamos a resaltar estas 2 cosas. Los becerros, hermano, y la vasija de vino. Le pregunto yo, hermano Ricardo, ¿para qué eran los becerros? ¿Para qué? Exactamente. Hermano, una buena en esta mañana. ¿Sabe? Para sacrificio, diga conmigo, sacrificio. Escuche. El profeta debe ser ejemplo de ofrenda para los demás desde su principio. ¿Cuántos dicen amén? El profeta tiene la responsabilidad de ser ejemplo de ofrenda, ejemplo de sacrificio desde el inicio de su ministerio. Recuerde usted que, hermano, el profeta Samuel era un niño. Dice que era niño, era pequeño, mas sin embargo ya llevaba sacrificio consigo mismo. Es decir, que desde el inicio de nuestro ministerio seamos un verdadero sacrificio para Dios. No seamos, hermano, como aquel que dice, hermano, es que Dios sabe que la carne es débil. Es que Dios sabe y conoce mi corazón, sabe que en el fondo, hermano, en el fondo lo amo. Pero hay personas, hermano, que muy en el fondo que no se pueden ni rastrear. Porque su vida, hermano, no es de ejemplo simplemente. Porque sus vecinos, hermano, cuando usted dice es que el hermano fulano, y los vecinos dicen, no, para ser como el hermano fulano, mejor me quedo. Diablo, dicen ellos. Hermano, qué tremendo. Pero dígale a su hermano, que usted que me está viendo a través del internet, dígale a su hermano, necesitamos ser ejemplo
de sacrificio. Damos ser exemplo de sacrifício. Bien, punto número 2, llevaba consigo una vasija de vino. El profeta siempre, vamos a escribir, el profeta siempre anda en el Espíritu. Y el que anda en el Espíritu, hermano, tiene gozo santo. Y esto nos habla, hermano, de una verdadera madurez. ¿Cuántos dicen amén? Amém. Esto nos habla a nosotros de una verdadera madurez. Porque no se necesita, hermano, ser viejo para ser maduro. No se necesita, hermano, ser viejo para ser maduro. Hay jóvenes que son maduros. Y hay viejos, hermanos, que son inmaduros. Aunque no me diga amén. Pero escuche. Si el hermano Samuel subió con una vasija de vino, esto nos habla, hermano, de que el vino trae gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amém. El vino, hermano, trae gozo. El vino natural. Dice la Biblia que el vino alegra el corazón. No sé si sea cierto eso, hermano Ricardo. Sí. ¿Verdad que el que olvida sus penas, dice el que toma vino? Pero el que toma vino del Espíritu, ¿qué le pasa? Se llena de gozo. El que toma vino del Espíritu se olvida, hermano, de los problemas, se olvida de las circunstancias, hermano, y viene con una actitud diferente a la casa de Dios. Escucha, hermano, qué tremendo es esto. Bien, vamos a leer primera de Samuel, capítulo 2, versículo 19. Dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces, hermano, vamos a anotar como tercer punto una túnica. Hay que anotarlo, una túnica. Y vamos a ver lo que representa la túnica. Mire, hermano, la túnica representa cobertura. Diga conmigo, cobertura. Cobertura. La túnica representa cobertura. Y dice la Escritura que de año en año venía, hermano, Ana para cambiarle la túnica porque iba creciendo. Samuel iba creciendo y de año en año, hermano, le cambiaban la túnica, hermano. Y cambiar la túnica es hablar, hermano, de ministración continua. ¿Cuántos dicen amén? Amém. Ministración continua. ¿Hace cuánto que usted no se ministra? ¿Hace cuánto? Fíjese, hermano, que los carros necesitan mantenimiento, ¿verdad que sí? Sí. La casa, hermano, necesita mantenimiento, hermano, y el espíritu del hombre necesita mantenimiento también. La pregunta es, hermano, ¿cada cuándo nos ministramos? Cada que se nos está acabando el oxígeno, cada que nos estamos hundiendo, hermano, como Pedro que decía, Señor, me ahogo. Le salió el espíritu de gato hoy, ¿verdad? Mi ojo, decía, mi ojo. Cada que llegamos a esas circunstancias, hermano, nos ministramos. Pero ¿por qué no ministrarnos antes de que sucedan esos problemas? Porque dice que de año en año, hermano, le cambiaban la túnica. De año en año revisaban cómo estaban sus ropas, hermano. Y la Biblia dice que un año para Dios es como un día y un día es como un año. 1000 años son como, hermano, un día y un día son como 1000 años. Es decir, no hay tiempo, hermano, en el Señor. Si es ministrarnos a diario, nos ministramos diario. Pero es saber cómo estamos. Es saber cómo andamos, hermano.
es ministrarnos, hermano, continuamente. ¿Cuántos dicen amén? Amém. Bien, vamos a leer, hermanos, Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Lo voy a leer, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel? Entonces, hermano, vemos como cuarta herramienta de Samuel la redoma de aceite. Hay que anotarlo, una redoma de aceite. Él tenía una vasija de aceite. El profeta tiene que tener aceite para ungir. La unción profética habilita dones y ministerios. ¿Cuántos dicen amén? Amém. Mire, hermano, qué interesante es esto. Vamos a ver las herramientas del profeta Samuel. Número 1, tenía novillos de 3 años. Número 2, una vasija de vino. Número 3, una túnica. Número 4, una redoma de aceite. Los novillos, hermanos, de 3 años representan ejemplo de sacrificio. Número 2, la vasija de vino representa andar en el Espíritu. Hermano, andar en el Espíritu es andar en el gozo del Espíritu Santo. Número 3, hermano, una túnica es caminar bajo cobertura ministerial, hermano, y recibir constante ministración. Número 4, una redoma de aceite representa la unción profética que habilita dones y ministerios. Y quiero que leamos Primera de Samuel 16:13. Primer libro de Samuel 16:13. ¿Cómo dice ahí? E Samuel tomou el cuerno de aceite e lo ungiu em meio a sus hermanos. E desde aquele dia em adelante, el Espírito de Jehová vino sobre David, e levantou logo Samuel, e se volvió a Ramá. Bien, aquí vemos, hermano, que Samuel ahora tiene un cuerno de aceite. ¿Qué es, hermano, la representación del cuerno? El cuerno, hermano, es el poder profético. Diga conmigo, poder profético. Poder profético. El que tiene cuerno, hermano, tiene la fuerza del carnero. ¿Cuántos dicen amén? Amém. ¿Cuántos dicen amén? Amém. El que tiene cuerno, mire, es diferente al redoma de aceite. El redoma de aceite es la unción profética, pero el que tiene cuerno tiene la fuerza del carnero, es decir, tiene el poder profético para ungir profetas de oficio. ¿Cuántos dicen amén? Amém. Entonces, hermano Ricardo, ¿cuántos instrumentos hay? ¿Cuántas herramientas tiene el profeta Samuel? 5. Bien. Vamos a ponerle una segunda buena, mi hermano Ricardo, en esta oportunidad. Ya si se gana la tercera, hermano, ya se lleva una bendición, hermano, como la que da Chabelo. Bien, vamos a ver el profeta Elías. Vamos a ver, hermano, la herramienta del profeta Elías. ¿Cuántas herramientas y cuáles son las herramientas de este profeta? Vamos a ver Primera de Reyes 17:1. Primer libro de los Reyes 17, versículo número 1. ¿Estamos ahí? Amém. Bien, voy a darle lectura yo y después le voy a dar, hermano, le voy a pedir que usted le dé lectura allá. Amén. Bien, Primera de Reyes 17:1 dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad,
Dijo Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tercer cita, Primera de Reyes 18:40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno, y allí los degolló. Bien, quiero que lean, hermano, estas tres citas, ahí donde usted se encuentra, en casa, hermano, en la iglesia, hermano, donde usted se encuentra, lea conmigo las tres citas que acabamos, hermano, también de leer. Les recuerdo la cita: Primera de Reyes 17:1, segunda cita, Primera de Reyes 18:30, y tercera cita, Primera de Reyes 18:40. ¿Cómo dice ahí? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acabe: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mis palabras. Bien, ¿cómo dice Primera de Reyes 18:30, hermano Ricardo? Amén, dice. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Bien, leemos Primera de Reyes 18:40. Amén, dice. Luego Elías ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Gizón, y ahí los ejecutó. Muy bien. Ahora vamos a leer, mis amados, con mucho cuidado, para poder sacar la riqueza, hermano, espiritual que tienen estos versículos. La primera cita que leímos, Primera de Reyes 17:1, dice: Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Vamos a ver como punto número 1 y herramienta principal del profeta Elías, la presencia. Ponga usted ahí como punto número 1, la presencia. La presencia. 2 puntos, hermano, y seguido. El profeta sabe que vive en la presencia de Dios y no debe hacer lo que le venga en gana. Amén. Amén. El profeta debe saber que vive en la presencia de Dios. De manera, hermano, que no se puede hacer lo que les venga en gana. Uno de los, hermanos, peligros de ser profeta es que, hermano, los profetas caen en el lucro del error. Ese es uno de los peligros más fuertes que hay. Es decir, que andan atrás del dinero. Dejan a Dios, hermano, como Señor y comienzan a servir a las riquezas. Es uno de los peligros, hermano, que tienen los profetas. Por eso los profetas no, hermano, pueden hacer lo que les venga en gana, porque los profetas, hermano, viven en la presencia de Dios. Ahora, la presencia de Dios, hermano, es también algo que nos identifica como hombres o mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ha escuchado usted de pronto cuando dicen es que el varón trae presencia? ¿Ha escuchado usted eso? ¿Y cómo usted definiría esa expresión? El varón trae presencia. ¿Cómo la definiría mi hermano Ricardo? Pues, simplemente en su forma de vestir y de hablar.
se ve cuando alguien está en la presencia, porque cuando habla palabra no miente, pues la palabra que dice es verdad, y se ve lo que está hablando. Se siente, ¿no? Se siente. Es algo, hermano, de lo que nosotros podemos decir, trae presencia. ¿Sí? Trae presencia, ¿por qué? Porque se siente algo diferente. Cuando habla, cuando ora, cuando predica, hermano, se siente algo diferente. ¿Por qué? Porque es un hombre que le acompaña la presencia de Dios en las cosas que realiza. Y hay, hermano, quienes no tienen presencia de Dios. Hay quienes, hermano, no se siente, hermano, ni las moscas, hermano, se sienten, pero no vienen, no son de este planeta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estoy hablando de otros hermanos de otro planeta. Amén. Amén. Escuche, cuando nosotros, hermano, valoramos lo que es la presencia de Dios, hermano, es algo muy interesante. Como profetas tenemos que, hermano, tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Se recuerda cuando el profeta, hermano Juan, que es hermano primo del Señor Jesús, hermano, el profeta le decía al rey: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero ¿por qué, hermano, le decía? En público se lo decía el profeta. Y dice que el rey de buena gana lo escuchaba. Porque traía presencia, hermano. Pero dígale al rey algo así sin presencia, hermano, y inmediatamente lo mandan a hacer chicharrón, hermano. Pero traía presencia. Tenía temor el rey hermano, el rey Herodes tenía temor de Juan porque era profeta. Porque traía presencia, hermano, de Dios. Y yo le pregunto, ¿cuántos milagros hizo el profeta Juan? ¿Cuántos milagros? Juan el Bautista. No hizo milagros, ¿no? ¿O cuántos enfermos sanó? ¿Cuántos muertos resucitó? Ninguno. No. Pero tenían temor de él. ¿Por qué? Porque traía presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se siente cuando el hombre de Dios, hermano, viene respaldado por la misma presencia del Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a ver el segundo ejemplo. ¿Qué es lo que hizo en el capítulo 18, versículo 30? ¿Qué hizo el profeta Elías? ¿Qué hizo, hermano Ricardo? Sí, entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense. ¿Qué más? Así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. Bien, segundo punto. Los profetas tienen que tener altar. Segundo, los profetas tienen que tener altar. ¿Por qué? Porque el altar, hermano, en el altar el profeta ganará todas sus batallas. ¿Cuántos dicen ouch? Digo, ¿cuántos dicen amén? Amén. Mire, hermano, qué interesante. El profeta tenía altar. Segunda herramienta del profeta Elías, altar. ¿Por qué? Porque no pudo hacer nada sin antes, hermano, restaurar el altar. Amén. Amén. Tercer cosa que tenía, hermano, el profeta Elías. Primera de Reyes 18:40. Sí. Entonces Elías le dijo:
prende a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Los degolló. Bien, la pregunta es, hermano, ¿con qué se degolla a la gente? ¿Cómo acabó? Con una espada. ¿Ah? En aquel tiempo, hermano, es la espada. Acuérdense de Pedro cuando sacó la espada y cortó la oreja de Malco. Entonces aquí vemos, hermano, al profeta Elías con una espada. Diga conmigo, una espada. Una espada. Entonces la tercera herramienta del profeta Elías es la espada. Y yo le pregunto, ¿qué representa la espada en la palabra de Dios? La misma palabra. La misma palabra. Dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces el profeta debe saber usar la palabra para cortar la falsa profecía a través de la verdad. El profeta debe saber usar la palabra para, hermano, terminar con doctrinas falsas, con profecías falsas, porque acuérdense que estamos hablando de que degolló a los falsos profetas. Profetas de Baal fueron degollados, hermano, fue cortada la falsa profecía y el profeta tiene que tener la espada, hermano, para poder cortar esas, hermano, corrientes de doctrina o de profecía falsa. Amén. Bien, cuarta cosa que tenía el profeta Elías. Y quiero que me busquen, hermano, la cita, me parece que viene en Segunda de Reyes. Segundo libro de los Reyes, donde, hermano, Elías es arrebatado. Si lo tiene usted ahí, hermano, por favor, le pido que lea usted el versículo donde Elías es arrebatado, hermano, y Eliseo queda, hermano, abajo, y de pronto, hermano, le cae la bendición, que le cae el manto al profeta Eliseo. ¿Cómo dice ahí? ¿Ya la tiene? Si no la tiene, ahorita, hermanos, en un momento le doy la cita. En un momento le doy la cita. Estamos hablando del segundo libro, hermano, de los Reyes. Segundo libro de los Reyes. Y estamos hablando del capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 2. Y vamos a ver, hermano, el capítulo 2, versículo 12 y versículo 13 de Segunda de Reyes. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Bien. El profeta Elías, hermano, cuando es arrebatado, dice que se le cae un manto. Ese manto, hermano, tiene el poder, hermano, de abrir los Jordanes. Si usted, hermano, lee conmigo otra de las citas, es en el capítulo 2, versículo 8, dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado,
y pasaron ambos por lo seco. por lo seco. Entonces, hermano, nos damos cuenta de algo muy tremendo. El profeta Elías, hermano, trae una unción de rompimiento. Su cobertura de hermano Elías tiene el poder de romper, hermano, de romper las aguas, de separar las aguas. Hermano, ¿qué es separar las aguas sino saber, hermano, discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios? La Biblia dice que Dios separa, Dios no divide, pero sí separa. Él separa a los cabritos de las ovejas. Él separa el trigo, hermano, de la cizaña. Diga conmigo, Dios separa. Deus separa. Y la unción que tiene el profeta, hermano, también es para poder separar las aguas, hermano, las que son de Dios y las que no son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amém. Es para poder, hermano, descubrir las áreas secas en la vida de los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Amém. Bien, entonces, hermano, vemos 4 herramientas del profeta Elías. Uno de ellos es la presencia, otro el altar, otro la espada y como punto número 4, el manto. ¿Cuántos dicen amén? El manto, hermano, lo pasó para Eliseo y Eliseo golpeó las aguas del Jordán y las aguas del Jordán se abrieron. Es decir, la unción es transferible. ¿Cuántos dicen amén? Bien, alguno de los hermanos que tenga alguna duda, por favor, quisiera que me hicieran alguna pregunta, hermano Ricardo. Hermano Ricardo, ¿tienes alguna pregunta en lo que hemos estado viendo? ¿Alguna duda que te haya quedado? Vamos a seguir con el estudio todavía. Sí, Pero, ¿qué duda tienes? no. Ninguna duda, todo está Sí. más claro que el chocolate, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a ver, hermano, el tercer hermano profeta. Vamos a ver, el profeta Eliseo. Vamos a ver, primero leímos el profeta Moisés, después el profeta Samuel, después el profeta Elías. Vamos a ver el cuarto profeta, el profeta Eliseo. Amén. Bien, por favor le pido que escriba el profeta Eliseo. Número 4, el profeta Eliseo. Vamos a ver la herramienta del profeta Eliseo. No quiero repetir las herramientas, por eso estamos, hermano, en algún momento estamos brincando algunas de ellas. Pero veamos al profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 41. Voy a darle lectura y después a continuación usted le dará lectura también. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 41, dice así. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Amén. Bien, si le das lectura, hermano, y los que nos ven, por favor, quiero que le den lectura en voz alta. ¿Cómo dice? Entonces Eliseo ordenó, tráiganme harina, y luego de echar harina en la olla dijo, sírvanme a la gente para que coma, y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Bien, la harina, hermanos. La harina representa la sabiduría para echar fuera los espíritus de muerte. ¿Por qué decimos esto? Mire, le voy a contar la historia. La Biblia dice que los hijos de los profetas
Fueron, hermano, al campo y trajeron calabaza silvestre. Pero la calabaza, hermano, era veneno. Y cuando la estaban cocinando, los hijos de los profetas, hermano, tuvieron discernimiento y dijeron, hay muerte en la olla. Pero escuche, una cosa es discernimiento y otra cosa es sabiduría. ¿Verdad que sí? ¿Qué es para usted discernimiento, hermano? ¿Qué es para usted discernimiento? Discernimiento, pues, es diferenciar entre lo bueno y lo malo. Efectivamente, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Hermano, ya tiene 3 buenas, usted ya se ganó una paleta el día de hoy, ¿no? Sí. Una paleta de chile, dice mi esposa. Bien. Entonces, hermano, saber discernir, hermano, es separar lo bueno de lo malo. Ahora, dígame usted, ¿qué es sabiduría? Pues tomar decisión acertada. Exactamente. Ya se ganó Unas paletas. un saco. pingüino el día de hoy, hermano. Escuche, sabiduría es saber qué hacer. Entonces, a veces se tiene discernimiento, pero no se tiene sabiduría. Y cómo echar fuera el espíritu de muerte que se encuentra en los hijos. ¿Verdad que sí? Porque a veces, hermano, el profeta anda salvando al mundo entero. El profeta se siente Superman, el profeta se siente superhéroe, hermano, y anda salvando a la humanidad entera, pero está perdiendo a sus hijos. ¿Verdad que sí? Entonces el profeta, hermano, tiene que saber, hermano, qué hacer con el espíritu de muerte que está detrás de sus hijos. Tiene que saber qué hacer, porque hay discernimiento que es un espíritu de muerte, pero hay que saber qué hacer. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amém. Entonces el profeta, diga conmigo, tenía harina. O profeta tinha harina. Y hermano, la harina es saber, hermano, representa saber qué hacer, hermano, cuando hay problemas. Amén. Amém. Bien. Vamos a ver el profeta Jeremías número 5, profeta Jeremías, capítulo 28, versículo 10. Leemos capítulo 28, versículo 10. Bien. ¿Quién puede darle lectura ahí? Entonces o profeta Ananias quitou o jugo do cuello do profeta Jeremias e lo quebrou. Bien, escuche lo que dice la palabra del Señor. Hermano, Ricardo, búscame la cita de Jeremías 36, 32. Pero ponga atención, hermano, lo que dice Jeremías 28, 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Ahora vemos lo que dice Jeremías 36, 32. Le doy lectura y después, hermano Ricardo, usted también le va a dar lectura. Dice así: y tomó también Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Vamos a ver dos cosas que tenía, hermano, el profeta Jeremías. Vamos a ver, hermano, si usted me puede dar lectura al verso que le pedí, hermano Ricardo. Entonces Jeremías tomó otro rollo
y se lo dio al escriba Baruch, hijo de Nerías. Baruch escribió en el rollo todo lo que Jeremías le dictó, lo cual era idéntico a lo escrito en el rollo quemado por el rey Joacim. Se agregaron además muchas otras cosas semejantes. Bien, vamos a ver como punto número 1 el yugo. Y punto número 2, el rollo. Mira, hermano, vamos a ver el yugo, el yugo. Hermano, ¿quién dijo en la Escritura que es bueno traer yugo? ¿Quién dijo eso? Exactamente, hermano Ricardo, este día está tremendo, este día, ¿eh? El Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjese, hermano, qué interesante es. Siempre que, hermano, se va a labrar la tierra, se ponen a 2 bueyes. Siempre se pone, hermano, a un viejo y a un nuevo. Porque el viejo le va a enseñar al nuevo cómo caminar, cómo hacer las cosas. Pero no es bueno estar sin yugo, porque estar sin yugo es que ya no estás sometido. ¿Cuántos dicen amén? Mire, dice la Escritura que vino Ananías, hermano, y le rompió el yugo a Jeremías. El profeta debe caminar con yugo y debe de cuidar de que nadie le quiebre su yugo, porque el que no tiene yugo lo mueven del lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, usted ve a la gente que no tiene yugo. La gente que no tiene yugo es gente que anda libre, hermano. Ellos no tienen compromiso con nadie. Si van, bueno; si no van, bueno. No hay quien les reclame, quien les diga. Ellos son los llaneros solitarios, hermanos del Evangelio. ¿Verdad que sí? Decía un pastor que ni el llanero solitario andaba solo, ¿verdad? ¿Verdad? Con su amigo Toro. Entonces, hermano, mire qué tremendo. Pero tenemos, hermano, profetas así, que no tienen yugo. Esos profetas son libres, hermano, porque alguien les quebró, alguien le dijo: no, es que tú tienes ya que andar predicando, tienes que andar ministrando, tú no eres para estar en 4 paredes, tú no eres para calentar bancas, hermano, y le rompieron el yugo. Y ahorita anda, hermano, como chiva loca, ¿va? Sin ton, ni son, ni cobertura, ni sujeción, hermano, viviendo como se le da la gana. Número 2, el profeta dice que tenía un rollo, hermano. El profeta tiene la palabra de Dios en el corazón y de memoria tiene los versículos de la Escritura. ¿Cuántos, hermano, versículos nos sabemos de memoria? ¿Cuántos? Hermano Ricardo, ¿cuántos se sabe de memoria? A ver, dígame uno de perdido, hermano Ricardo, ahí, por favor. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ándele, pues. Hay un niño que dijo: voy a leer un versículo, dijo el niño, y dijo: todo lo puedo en Cristo que me Filipenses fortalece 4:13. Pero el niño se sabía el versículo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me Filipenses. Bueno, entonces, hermano, mire usted que el profeta Jeremías, hermano, de memoria, leyó las palabras que él había escrito y quemaron el libro, pero él las volvió a repetir lo que Dios le dijo. Es decir, hermano, el profeta valora la profecía, el profeta valora lo que Dios habla, no se le olvida, sino que lo tiene
en el corazón. Por eso, hermano, la Escritura dice que, hermano, en la visión que tiene Ezequiel, el profeta, hermano, se come el rollo, ¿sí? Pero se come el rollo de Dios. Diga conmigo, el rollo de Dios. Rollo de Dios. No es el rollo del mundo, ni el rollo que trae él, ni el rollo que le inventaron, no, es el rollo de Dios que se come en los pergaminos, hermano. Estamos hablando de la escritura misma que tiene que beber el profeta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, vamos a ver el sexto profeta Zacarías. Y vamos a leer Nehemías 12:41. Profeta Zacarías, Nehemías 12:41. Voy a darle lectura y después usted le dará a continuación lectura. Dice así, Nehemías 12:41. Y los sacerdotes Eliasim, Maseías, Miniamín, Micaías, Elioenaí, Zacarías y Ananías con trompetas. ¿Cómo dice ahí? Y los sacerdotes Eliasim, Maseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas. Fíjese, los 7 sacerdotes, hermano, con trompetas. Diga conmigo, los 7 sacerdotes. 7 sacerdotes. Fíjese. El profeta Zacarías tiene la herramienta de las trompetas. Diga conmigo, las trompetas. Las trompetas. Y anote usted, punto número 1, trompetas. El profeta sabe que su voz es sonido de convocación. El profeta sabe que su voz es sonido de convocación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El profeta, hermanos, tiene el poder de convocar hombres y mujeres para hacer el propósito de Dios. Vamos a ver, hermanos, el último ejemplo, el profeta Isaías. Profeta Isaías, vamos a leer el libro de Isaías 38:21. Vamos a ver la herramienta de Isaías. Isaías 38:21, le voy a dar lectura yo y después usted le dará lectura. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. ¿Cómo dice ahí, hermano? Dice, Isaías había dicho, preparen una pasta de higos, aplíquensela en la llaga y él se recuperará. Bien, aquí vemos al profeta, hermano Isaías, usando masa de higos. Bien, masa de higos significa que el profeta sabe usar la dulzura de la palabra para sanar las almas enfermas. Repito, el profeta sabe usar la dulzura de la palabra para sanar las almas enfermas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren los hermanos que nos están escuchando a través de este, hermano, sistema de audio o de internet, hermano, o nos están viendo a través de este video, y los hermanos que nos están escuchando, hermano, aquí en vivo. Miren, hermano, qué interesante es que sepamos usar la dulzura de la palabra para sanar las almas enfermas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren, hermanos, la gente está, hermano, consciente de que ha ofendido a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La gente está consciente, hermano,
A veces no necesitamos lastimarla más, decirle que son pecadores, que son hijos del diablo, que hermanos son parientes de la serpiente y no sé cuántas cosas, ¿verdad que no? A veces, hermanos, lo que necesitan es la dulzura de la palabra. Porque cuando nosotros, hermanos, llegamos al Señor, llegamos, hermano, y recibimos una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Hermano, yo cuando llegué a Cristo, no me dijeron, hermano, que me iba a ir al infierno, que estaba condenado. No me dijeron nada de eso, hermano. Lo primero que me dijeron es que Cristo me amaba y que si había yo probado muchas cosas, necesitaba probar ahora al príncipe de paz. Son palabras, hermano, que se usan para sanar las almas heridas. El hombre no necesita más heridas, ya viene con heridas de más del mundo. El hombre lo que necesita, hermano, es sanar las heridas, y la palabra tiene dulzura. Así como también es fuerte, hermano, la palabra, también tiene dulzura la palabra para sanar. Siempre que hablamos de los higos, hermano, estamos hablando de dulzura. La Biblia dice, hablando acerca de que los árboles pedían cobertura, la higuera dijo, ¿acaso he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir y servir a los hombres? Entonces, hermano, vemos que la dulzura, hermano, es un instrumento para sanar las almas enfermas, las almas heridas. Así como el profeta, hermano, el profeta Isaías usó la masa de higos para sanar, hermano, al rey, hermano, asimismo debemos de usar nosotros la dulzura de la palabra para sanar a otros. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Bien, entonces, hermano, vimos las herramientas de los 7 profetas, hermano, que acabamos de leer, hermano, y repito, leímos al profeta Moisés, al profeta Samuel, al profeta hermano Elías, al profeta Eliseo, al profeta Jeremías, al profeta Zacarías y al profeta Isaías. Hermano, leímos las herramientas que deben de tener los profetas: el cuerno, hermano, el manto, la espada, la vara, etcétera, hermano, el rollo, el yugo, las trompetas, hermano, la masa de higos, para poder sanar, hermano, y hacer nuestra función como profetas, como hombres de Dios, como hombres con don profético, con espíritu profético, con unción profética, con oficio de profeta, hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que Dios nos ha entregado como ministerio tenemos que desarrollarlo. Amén. Y hoy hemos, hermano, aprendido algo diferente. Entonces, hermano, quiero, hermano, de esta manera terminar haciendo una oración y pidiéndole a Dios, hermano, que pueda Él habilitarnos, darnos a nosotros, hermano, a las herramientas que necesitamos para poder cumplir con su palabra. ¿Cuántos decimos amén en esta hora? Bien, cierre sus ojitos unos momentos y oramos al Dios Todopoderoso. Los que nos están viendo a través, hermano, del internet o nos está escuchando a través de este audio, por favor, le voy a pedir, cierre sus ojos unos momentos porque vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por su vida en esta oportunidad. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar, mi Dios, en tu presencia, de poder ser tus instrumentos, de poder ser, mi Dios, hombres, Padre, y mujeres, Señor, que buscan, Padre, poder servirte con excelencia, poder servirte con eficacia, Señor. Hoy, mi Dios, están nuestros hermanos, Padre, aquí presentes, mi hermano Ricardo, Señor, está, Padre, la vida de mi esposa, Señor, están nuestros hermanos que nos están oyendo, Señor. Hoy te ruego, les bendigas poderosamente, mi Dios. La palabra que hablo es espíritu, la palabra
que hablo es vida y tiene el poder de bendecir, tiene el poder de cubrir, de librar, tiene el poder de dimensionar tu vida a un nivel diferente, porque en el nombre poderoso de Jesucristo tenemos autoridad. En este momento oramos para que tu vida nunca más sea la misma en el nombre de Jesús. Hoy te bendecimos, hermano Ricardo, hoy te bendecimos, hermano que nos escucha, hermana que nos estás oyendo, hoy te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús con la autoridad que tenemos como ministerio apostólico y ministerio profético. Hoy te bendecimos con esta autoridad que hemos recibido de Cristo. Hoy bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Decretamos que serás librado de peligros, de violencia, de accidentes, de latrocinios, de todo secuestro, de toda enfermedad, de toda plaga, de todo terror nocturno, de toda tentación. Serás librado, serás librada en el nombre de Jesucristo, y decretamos que tu vida nunca más será la misma por la palabra que hablamos en esta oportunidad. Hoy te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Decretamos que tu vida es bendita en la ciudad, en el campo, cuando viajes, cuando vayas, cuando vengas. Bendita tu entrada, bendita tu salida, bendito tu levantar y bendito tu acostar. Desde hoy y para siempre sean benditos tus hijos, tus nietos y los hijos de tus hijos y sus hijos. Sean benditos desde hoy y para siempre. Hoy bendecimos tu negocio. Sé prosperada, sé prosperado en tu negocio. Hoy bendecimos tu trabajo en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús te soltamos una palabra para que seas dimensionado a un nivel diferente en tu trabajo, para que recibas mayor salario de tu trabajo en el nombre de Jesús. Hoy pedimos a Dios en este momento que te ponga paz en tu corazón. Hoy pedimos a Dios que las bendiciones que este evangelio tienen te persigan, te alcancen y te bendigan todos los días de tu vida, desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Bendito sea el fruto de tu vientre, bendito sea el fruto de tu trabajo, en el nombre de Jesús. Hoy bendecimos las iglesias, hoy bendecimos las familias, hoy bendecimos los ministerios y ministros que están bajo esta cobertura profética apostólica, en el nombre de Jesús. Les bendecimos donde quiera que se encuentren, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste. Bendecimos sus vidas en este momento en el nombre de Jesús. Sean dimensionados en un poder y un nivel mayor, sean bendecidos, sean prosperados, sean librados de la mano de sus enemigos y sean guardados en la mano poderosa del Señor hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Padre, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos en la escuela de profetas. Les recuerdo, hermano, que su vida nunca más será igual a través de la palabra del Señor. Dios les bendiga a mis hermanos que nos están escuchando y mis hermanos que nos están viendo a través del internet. Dios les bendiga. Su amigo y apóstol Eduardo Romero, mi esposa Ana Paula, les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.